El día de hoy vamos a estudiar la ley del coseno. La ley del coseno, al igual que la ley del seno, me permite solucionar triángulos que no son rectángulos. Para este caso tenemos que tener muy en cuenta que lo fundamental para poder solucionarlo es nombrar apropiadamente el valor de los ángulos con sus lados correspondientes. Para esto cabe resaltar que para nombrar los ángulos y los lados tenemos que tener en cuenta que los ángulos se nombran con una letra mayúscula y los ángulos y los lados correspondientes se nombran con la letra correspondiente al ángulo, pero de forma minúscula. Entonces vamos a marcar nuestros ángulos. Vamos a suponer que este es el ángulo A, que este es el ángulo B y que este es el ángulo C. Ahora, los lados correspondientes serán los lados que están al frente de cada uno de los ángulos. En este caso, acá al frente tenemos el lado A, lo vamos a nombrar como la letra minúscula. Al frente de B tenemos el lado B, lo vamos a nombrar de forma minúscula. Y al frente de C, el lado C. Teniendo ya ubicados respectivamente los ángulos con sus lados, entonces vamos a proceder a representar la ley del coseno que atiende a estas relaciones entre ángulos y lados de la siguiente manera. Si queremos hallar el lado A, entonces mediante la ley del coseno lo podemos representar de la siguiente manera. Vamos a tomar A elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes. ¿Esto qué quiere decir? B al cuadrado más C al cuadrado. Menos 2 veces la raíz de esos valores, que sería el valor de B y de C respectivamente, por el coseno del ángulo A, que es el ángulo correspondiente a ese lado. Ahora, lo mismo vamos a hacer con la letra B. Si tomamos la letra B al cuadrado, entonces vamos a poner los dos lados que sobran, que sería A al cuadrado más C al cuadrado, menos 2 veces el valor de A y de C, por coseno del ángulo correspondiente, que sería coseno de B. Y el último sería con C al cuadrado. Entonces los lados que sobran son A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces estos valores sin el cuadrado, A por B, por el coseno del ángulo correspondiente, que es el ángulo C. Teniendo en cuenta esta relación, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el valor de un lado y vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. Para este ejercicio vamos a suponer que tenemos dos casas separadas por 40 metros, que hay una casa separada de un pozo por 60 metros y queremos hallar la distancia que hay entre la casa azul y el pozo, teniendo en cuenta que entre el camino de la casa azul y el camino hacia el pozo, la casa amarilla tiene un ángulo de 85 grados. Para este ejercicio lo primero que tenemos que hacer es nombrar los respectivos valores de los vértices o los ángulos del triángulo y con esto luego mostrar cuáles son los lados respectivos o correspondientes. Vamos a suponer que el pozo es el ángulo A, que la casa azul es el ángulo B y que la casa amarilla es el ángulo C. Teniendo en cuenta estos valores, entonces vamos a marcar ¿cuáles son los lados correspondientes? Al frente tenemos A, al frente del ángulo A, al frente del ángulo B, el lado B, y al frente del lado C tenemos el ángulo C. Ahora, ya como nombramos los datos, entonces vamos a especificar cuál es el valor de esos datos. El ángulo C mide 85 grados. El lado B mide 60 metros.
el lado A mide 40 metros. Y de los ángulos A y B no los conocemos. Esto lo vamos a realizar ya como segundo ejercicio para calcular el valor del ángulo. Ahora sí, como lo que necesitamos hallar en este caso es el valor de C, que es la distancia que hay entre la casa azul y el pozo, entonces vamos a recordar cómo se nombra la ley del coseno para hallar el lado C. Para hallar el lado C, entonces tenemos que C al cuadrado será igual al valor de los lados restantes elevados al cuadrado, A al cuadrado más B al cuadrado, menos 2 veces el valor de A por el valor de B. Esto multiplicado por el coseno del ángulo C. Entonces, como C es el valor que necesitamos hallar, vamos a reemplazar estos valores para poder hallar el valor de ese lado. C al cuadrado será igual a al cuadrado. ¿Cuánto vale A? A lo tenemos acá, vale 40 metros. 40 metros elevado al cuadrado, más. Vamos a hallar B, entonces B está acá, 60 metros. Entonces ahora vamos a decir más 60 metros elevado al cuadrado, menos 2 veces el valor de A, 40 metros, por el valor de B, que es 60 metros. Todo esto multiplicado por el coseno del ángulo C. Y el ángulo C vale 85 grados. Ahora lo que vamos a hacer es proceder resolviendo cada una de estas partes. C al cuadrado es igual. 40 al cuadrado es 1600 metros cuadrados más 60 al cuadrado, que es 3600 metros cuadrados, menos 2 por 40 metros por 60 metros, que es 4800 metros cuadrados, por el coseno de 85 grados. Ahora vamos a realizar la suma primero de estos dos valores que tenemos acá. Luego vamos a hacer la multiplicación de estos dos valores de acá. Y esto entonces luego lo vamos a restar, ya que por orden jerárquico de las operaciones matemáticas, primero se resuelven las multiplicaciones y por último sumas y restas. 1600 más 3600 nos da como resultado C al cuadrado igual a 5200 metros cuadrados, menos, al multiplicar 4800 por coseno de 85 nos da como resultado 418.34 metros al cuadrado. Al realizar esa resta nos da como resultado 4781.65 metros cuadrados. Ahora bien, como lo que nosotros necesitamos es el valor de C, no de C cuadrado, entonces vamos a despejar. Para despejar esto, lo que tenemos que hacer es aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Este cuadrado se cancela con esta raíz. Luego me queda que C es igual a la raíz cuadrada de 4781.65, que es aproximadamente 69.14 metros. Y esa sería la respuesta correspondiente al lado C, que es el valor que me pedían, o la distancia de la casa azul hasta el pozo. Ahora, con este mismo ejercicio vamos a calcular el valor de los ángulos internos que se forman en este triángulo. Para esto sabemos que tenemos que hallar solo uno de los valores del ángulo y luego con este valor completamos para conocer el valor correspondiente al tercer ángulo.
Para esto podemos escoger arbitrariamente y en este caso vamos a determinar el valor del ángulo A. Quiere decir que vamos a calcular el valor de A. Mediante el teorema de coseno utilizamos la relación correspondiente al lado A y al ángulo A. Esta relación me expresa que el lado A al cuadrado es igual a la suma de los dos lados restantes al cuadrado, b al cuadrado más c al cuadrado, menos 2 veces el valor de estos dos lados, b y c, por el coseno del ángulo A. Lo primero que vamos a realizar es el despeje. De acuerdo con este despeje, entonces ya luego pasaremos a reemplazar los valores. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pasar los valores de b y c que se están sumando al otro lado a restar. Esto me va a quedar de la siguiente manera. A al cuadrado menos b al cuadrado menos c al cuadrado es igual a menos 2b por c por el coseno de A. Ahora, en este caso, este valor 2b por c menos 2b por c que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Esto me va a quedar de la siguiente manera. A al cuadrado menos b al cuadrado menos c al cuadrado sobre menos 2b por c es igual al coseno del ángulo A. Ahora, como lo que nosotros necesitamos es el valor del ángulo, entonces este coseno, que es una función, la vamos a pasar al otro lado como una función inversa a resolver lo que hay en la parte interna. Entonces tenemos que coseno a la menos 1 de todo esto que tenemos acá, a al cuadrado menos b al cuadrado menos c al cuadrado sobre menos 2b por c será correspondiente al valor del ángulo. Ahora lo que tenemos que hacer es proceder a reemplazar los valores y hallar ese ángulo en la calculadora. Reemplazamos coseno a la menos 1 de a al cuadrado, a es 40 metros elevado al cuadrado, menos b que es 60 metros elevado al cuadrado, menos c que son 69,14 metros elevado al cuadrado sobre menos 2b que equivale a 60 metros por c que equivale a 69,14 metros. Cierro paréntesis y esto en la calculadora es igual a 35,19. Es el valor del ángulo A. Ahora, como ya conocemos el valor de A y el valor de C, entonces podemos estimar el valor de B sumando para completar los 180. Calculamos B como 180 grados menos 85 grados menos el ángulo que acabamos de hallar, que es de 35,19 grados. Eso nos da como resultado que B es igual aproximadamente a 59,81 grados. Y este sería nuestro ejemplo correspondiente a la ley del coseno.